Iquot, eres una carga para este apellido y estás fuera del testamento Iquot, dijo mi padre, señalando con un dedo tembloroso hacia la puerta de nuestra casa en las afueras de Madrid. No me preguntó quién era el padre. No me preguntó si yo estaba bien. Simplemente usó mi embarazo como la excusa perfecta para deshacerse de mí antes de que yo pudiera exponer sus delitos. No lloré. Alargué la mano bajo mi silla, saqué una pequeña caja de regalo que contenía 3 años de avisos de préstamos impagados que él había falsificado a mi nombre y la coloqué justo sobre su plato. Luego, me di la vuelta y salí a la gélida noche de Madrid, bajo una nevada poco común, sin decir una sola palabra. Antes de contarte qué había dentro de esa caja y cómo destruyó su vida 7 años después, deja un comentario. ¿Desde dónde estás viendo este video ahora mismo? Quiero ver qué tan lejos llega esta historia. 7 años es mucho tiempo para estar enfadada, pero es el tiempo exacto necesario para construir una cartera de inversiones capaz de tragarse a un hombre entero. Me quedé de pie en mi oficina mirando el horizonte del distrito financiero de Asca, en la Castellana. El cristal estaba frío contra mi frente. Ya no era la chica embarazada que tiritaba con un abrigo de segunda mano, ahora tenía 29 años, era la fundadora de gestión de activos VM y me especializaba en un sector muy específico del mercado, la deuda fallida. Compraba préstamos tóxicos a bancos que estaban hartos de perseguir a morosos y convertía a esos morosos en beneficios. Caminé de vuelta a mi mesa y pulsé la barra espaciadora. La pantalla se iluminó mostrando una hoja de cálculo que había estado construyendo durante 6 meses. No era una lista negra, era un balance de situación. En la parte superior estaba Construcciones BH, la empresa de mi padre, Bernardo. Los números sangraban en rojo. Bernardo siempre había sido buen estrechando manos pero terrible gestionando el flujo de caja. Se había sobreendeudado en 3 proyectos comerciales en la costa que no llegaron a nada y ahora los intereses le estaban devorando vivo. Él pensaba que luchaba contra una economía estancada o que tenía mala suerte con los bancos regionales, pero no tenía idea de que la mano invisible que apretaba su garganta era la mía. No usé magia ni hackeé ningún sistema. Simplemente hice lo que haría cualquier acreedor agresivo. Llamé a los directores de las 3 cajas de ahorros que tenían sus pagarés vencidos. Estaban frustrados, agotados por sus excusas y aterrorizados por el impacto de su morosidad en sus informes trimestrales. Les ofrecí quitarles esa toxicidad de sus libros por 60 céntimos por cada euro de deuda. Me dieron las gracias, firmaron los papeles, y de repente, me convertí en la dueña principal de la deuda de Bernardo. Bajé hasta el total, 450.000 euros. No era una fortuna para un fondo de alto riesgo de la Citi, pero para un hombre como Bernardo, que apalancaba su reputación para pagar el leasing de su Mercedes de lujo, era suficiente para enterrarlo. Él se estaba ahogando y yo era la única que sostenía el salvavidas. Mi intercomunicador sonó, era mi abogado, Marcos, un hombre al que pagaba muy bien para ser la cara visible de mi operación para que mi padre no viera la mía hasta que fuera demasiado tarde. Me dijo que Bernardo había respondido a la presión y pedía una reunión para saber si Gestión de Activos VM estaba interesada en un acuerdo de reestructuración. Sonreí. No fue una sonrisa de felicidad, sino la expresión de un cazador que acaba de oír el chasquido de la trampa. Bernardo era arrogante. Asumiría que VM era alguna entidad corporativa sin rostro a la que podría encandilar o estafar, tal como había hecho con todos los demás durante toda su vida. Pensaría que podría entrar en una sala, enseñar los dientes, firmar un papel y patalear el problema un año más. Le dije a mi abogado que lo organizara, que le ofreciera una tabla de salvación pero enfatizando que la ventana de oportunidad se cerraba en 48 horas porque necesitaba que entrara en pánico. Cogí mi abrigo, la fase de adquisición había terminado y la liquidación estaba a punto de comenzar. Conduje hasta el lugar de la reunión en silencio, con la radio apagada, necesitando escuchar mis propios pensamientos porque durante 7 años había dejado que su voz los ahogara. La gente pregunta por qué no me defendí antes. Asumen que huí porque era una chica embarazada asustada que no podía soportar la presión de ser madre soltera. Esa es la historia que Bernardo cuenta en su club de golf, interpretando el papel del padre con el corazón roto cuya hija rebelde desapareció en la noche. Pero no me fui por el bebé, me fui por la firma. Tenía 18 años cuando me nombró secretaria corporativa de su empresa y me dijo que era un formalismo para construir mi currículum. Fui ingenua y confié en él. Puso un montón de papeles frente a mí y me dijo que firmara, y lo hice sin saber que estaba firmando garantías personales para préstamos comerciales de alto riesgo que él ya tenía planeado impagar. Usó mi historial crediticio limpio como una vena fresca para drenar cuando la suya se secó. Cuando empezaron a llegar los avisos de impago intenté preguntarle y él se rió, me llamó histérica y me dijo que me centrara en mi pequeña vida y dejara que los hombres se encargaran de los negocios.
Recordé el día que intenté alquilar un piso 3 meses después de irme de casa. Estaba embarazada de 6 meses, con un abrigo que ya no abrochaba, en una oficina de alquiler que olía a café rancio. Tenía el dinero del depósito y una carta de mi empleador, pero la agente inmobiliaria miró su pantalla y luego me miró con una mezcla de lástima y asco para decirme que mi informe de solvencia era un desastre. Terminé durmiendo en mi coche 2 semanas antes de encontrar a un casero que aceptara efectivo bajo cuerda. Pasé esas noches tiritando, prometiéndole a mi hija que aún no había nacido que su madre no era un fracaso. Yo no era una morosa, era una víctima de robo de identidad y el ladrón era el hombre que debía protegerme. Por eso estaba allí, por eso simplemente arruinarlo no era suficiente. Pienso a menudo en el concepto del IQOT, ladrón de dignidad IQOT. Puedes robarle el dinero a alguien y puede volver a ganarlo, puedes robarle sus propiedades y puede comprar cosas nuevas, pero cuando robas su nombre y usas su identidad para cubrir tu propia incompetencia, estás robando su dignidad. Lo estás forzando a caminar por el mundo con una marca en la frente que dice IQOT, no es de fiar IQOT, mientras tú caminas impecable. Bernardo pasó 7 años diciéndole al mundo que yo era el error y dejó que la familia creyera que yo era la que no sabía gestionar el dinero, haciéndome cargar con la vergüenza de su codicia. Si solo le quito su empresa, él le dará la vuelta a la historia, dirá que fue víctima de una adquisición hostil o un mártir aplastado por la crisis, y mantendrá su dignidad. No puedo permitir eso. Necesito su firma otra vez, pero esta vez no quiero que firme una garantía, quiero que firme una confesión. Quiero que ponga su nombre en un documento que admita legal e irrevocablemente que es un fraude. Mi teléfono vibró en el asiento del copiloto. Era un correo de su abogado indicando que su cliente solicitaba una cláusula que protegiera su vehículo personal de cualquier evento de liquidez futuro. Me reí con un sonido frío y cortante en el coche silencioso. Estaba preocupado por su Mercedes mientras estaba a punto de perder su alma. Entré en el aparcamiento del bufete y comprobé mi reflejo en el espejo retrovisor. Ya no me parecía a la chica que dormía en su coche, me parecía a la mujer dueña del aparcamiento. La sala de juntas contigua a la mía estaba insonorizada, pero la señal de video de alta definición en mi monitor captaba cada roce de seda y cada carraspeo arrogante. Me senté en la oscuridad observando la pantalla. No estaba hackeando nada, yo era la dueña de la sociedad instrumental que alquilaba la oficina. En la larga mesa de caoba de la sala principal había colocado un portátil elegante frente a las sillas vacías con la webcam activa y una pequeña luz verde brillando fijamente. Le había dicho a su abogado que era para que unos socios silenciosos en Zúrich observaran el proceso. Bernardo entró primero, no había cambiado mucho en 7 años, aunque las líneas de estrés alrededor de sus ojos eran más profundas y su traje parecía un poco grande, como si se estuviera encogiendo dentro de su propia piel. Pero la arrogancia seguía ahí. Tiró su abrigo sobre una silla con la energía descuidada de un hombre que cree que está a punto de salirse con la suya tras un asesinato. Detrás de él caminaba Javier, mi exnovio y padre de la niña a la que Bernardo me obligó a ocultar. Verlo en pantalla me provocó un escalofrío de hielo. Javier había envejecido mal, se veía blando, con la cara hinchada por el tipo de exceso que proviene de demasiadas cenas pagadas con gastos de representación. Llevaba el maletín de Bernardo, actuando como el teniente leal, y era patético. Había cambiado a su propia hija por un puesto de gestión intermedia en una empresa que se hundía. Bernardo se mofó del espacio de la oficina llamándolo un desperdicio de dinero diseñado para que los inversores se sintieran importantes y se sentó a la cabecera de la mesa ignorando el portátil abierto sin mirar siquiera a la luz verde. Para él, la tecnología era solo una herramienta para la gente inferior. Javier preguntó si estaban seguros de que gestión de activos VM era legítima, señalando que nos habíamos movido rápido y sin una auditoría profunda, a lo que Bernardo respondió bruscamente que dejara de sudar, afirmando que no estábamos mirando los libros sino la marca IQOT, Construcciones BH IQOT, que según él todavía significaba algo. Explicó su plan: recibir la inyección de liquidez, apagar los fuegos inmediatos y en 6 meses refinanciar de nuevo. Me acerqué a mi pantalla, ahí estaba la confesión, no planeaba arreglar el negocio, planeaba rotar la deuda, era un adicto buscando su próxima dosis. Bernardo se giró hacia su abogado y exigió que 50.000 euros fueran movidos a una cuenta en las Islas Caimán en cuanto llegara la transferencia, negándose a perder el depósito de su casa de vacaciones solo porque los proveedores se quejaran de las facturas. Cuando su abogado le advirtió que esperara la contraparte, Bernardo se burló con una risa seca y dijo que esto le recordaba a su hija, burlándose de cómo yo solía preocuparme por los permisos y los presupuestos. Cuando Javier pronunció mi nombre, la voz de Bernardo bajó una octava y le dijo que no mencionara mi nombre, llamándome débil y diciendo que yo no podía soportar la presión de la vida que él había construido, especulando que probablemente estaría sirviendo mesas en algún bar de mala muerte en un pueblo de Teruel culpándolo a él de mis fracasos. Me llamó un IQOT, activo tóxico IQOT.
Miré su rostro pixelado, un activo tóxico, una pérdida contable. No veía a una hija, veía una línea de gasto que no generaba beneficios. Mi mano flotó sobre el botón del micrófono. Quería gritar y decirle que la camarera de la que se burlaba era la dueña del edificio donde estaba sentado, pero me detuve. Gritar es para las víctimas. Los verdugos se mantienen en silencio hasta que cae la hoja. Comprobé la hora. Marcos estaba en el pasillo esperando mi señal. Bernardo estaba cómodo, se sentía seguro y superior, exactamente donde lo necesitaba. Le envié un mensaje a mi abogado para que entrara. Marcos entró en la sala con el silencio de quien sabe exactamente cómo termina el juego. No se disculpó por la espera ni ofreció un apretón de manos. Simplemente colocó una pesada carpeta de cuero en el centro de la mesa de caoba. Bernardo ni siquiera lo miró. Acercó la carpeta pasando las primeras 20 páginas de definiciones legales con la impaciencia de un adicto alcanzando una aguja. Buscaba una sola cosa, el calendario de desembolsos. Encontró la cifra en la página 4, 450.000 euros. Sonrió, notando que eso limpiaba su expediente con los bancos regionales. Marcos permaneció de pie y le dijo que la línea de crédito estaba supeditada a la firma. Bernardo sacó una pluma estilográfica de oro de su chaqueta, una Montblanc comprada probablemente a crédito hace 3 años, desenroscó el capuchón y se posicionó sobre la línea de firma. Entonces, por un segundo, los instintos de un estafador de toda la vida se activaron y dudó. Volvió una página atrás, sus ojos escaneando los densos párrafos de la cláusula 14. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. La cláusula 14 era el interruptor de demolición. Bernardo preguntó sobre la cláusula relativa al incumplimiento que activaba la ejecución inmediata. Estaba leyendo, y no se suponía que debía leer. Marcos consultó su reloj sin parecer nervioso, más bien aburrido, y le dijo al señor Bernardo que la ventana de transferencia bancaria para la inyección de liquidez se cerraba a las 4 de la tarde en punto, es decir, en 4 minutos. Golpeó la esfera de su reloj y explicó que si perdían esa ventana, los fondos quedarían bloqueados en una cuenta de depósito durante el fin de semana y tendrían que volver a redactar los términos el lunes, advirtiendo que los tipos de interés habían subido esa mañana y el trato podría cambiar. Era una mentira hermosa. No había ninguna ventana de transferencia. Yo controlaba el dinero y podía enviarlo a medianoche si quería, pero Bernardo no lo sabía. Él sabía que tenía cheques de nóminas que rebotarían mañana y que su Mercedes estaba programado para embargo el lunes por la mañana. La codicia venció a la precaución en sus ojos y lo vi suceder en alta definición. El miedo a esperar 3 días y enfrentar un fin de semana sin efectivo superó su instinto de supervivencia. Dijo bruscamente que el lunes era demasiado tarde y aceptó firmar de inmediato. Volvió a la página, presionó la punta de la pluma contra el papel y la tinta fluyó. Firmó su nombre con un trazo grande y circular, la firma de un hombre que se creía importante. Le ordenó a Javier que firmara como testigo. Javier firmó debajo, ansioso por complacer, ansioso por llevarse su parte. No tenían idea de lo que acababan de hacer. En el derecho mercantil, la opción nuclear es el reconocimiento de deuda con fuerza ejecutiva. Al firmarlo, Bernardo no solo aceptó un préstamo, sino que renunció a juicio, defensa y notificación previa. Básicamente me entregó un gatillo y me autorizó previamente a apretarlo. Bernardo cerró la carpeta con suficiencia, le dijo a Marcos que felicitara a sus jefes por la decisión inteligente y exigió la confirmación de la transferencia. Pensaba que había comprado 6 meses más para desangrar la empresa, pero la tinta estaba seca, la trampa cerrada y yo dejé de esconderme. Entré en la sala vistiendo un traje gris marengo a medida, no el abrigo de segunda mano con el que desaparecí hace 7 años. El ambiente se congeló. Bernardo levantó la vista irritado y luego me reconoció. El color desapareció de su rostro. Le dije que se sentara. Javier protestó diciendo que era una reunión privada y yo les dije con calma que se estaban reuniendo con la dueña de gestión de activos VM, Valeria María. Les pregunté si de verdad no habían comprobado el registro mercantil, si estaban tan desesperados por dinero que nunca miraron quién firmaba el cheque. Bernardo intentó recuperarse alegando que comprar su deuda me convertía en su socia y que el contrato le daba 6 meses antes de cualquier pago, golpeando la carpeta como si fuera un trofeo. Le dije que la tinta estaba seca en un documento fraudulento y le deslicé un sobremarrón. Dentro había fotos fechadas en alta resolución de un depósito de vehículos en Vallecas tomadas ayer, que mostraban que las excavadoras y grúas que había listado como aval ya habían sido embargadas por otros acreedores. Cité la cláusula. El prestatario garantiza que el aval está en su posesión y libre de cargas. Había garantizado activos que ya no poseía. El incumplimiento no era en 6 meses, era inmediato, segundos después de firmar. Miré a Marcos y le dije, ¿y quote?
ejecuta y quote. Él explicó que el reconocimiento de deuda permitía el embargo inmediato por incumplimiento y que ya había presentado la declaración jurada telemáticamente ante el juzgado. Miré a Bernardo a los ojos. No le estaba demandando. Él había renunciado a ese derecho y el embargo ya estaba en marcha. Gestión de Activos VM ahora tenía embargos preventivos sobre sus cuentas bancarias, sus inversiones y su casa. Javier gritó que era ilegal y yo le respondí que era derecho mercantil y que ya estaba hecho. Las órdenes de retención se estaban enviando, las tarjetas estaban muertas y la grúa iba de camino a por el Mercedes. Bernardo se derrumbó, se hizo pequeño de repente e intentó jugar la carta de padre. Le dije que fue mi padre cuando falsificó mi firma, arruinó mi crédito y me dejó durmiendo en un coche, que ya no era un padre, sino una mala inversión que acababa de liquidar. Entonces Javier se levantó sonriendo y reveló su plan de reserva. Un agente judicial entró y me entregó una orden de custodia cautelar, efectiva de inmediato, otorgándole a Javier la custodia exclusiva temporal de nuestra hija, Lucía. La orden se basaba en una declaración jurada que Bernardo había firmado esa mañana llamándome mentalmente inestable y peligrosa, lo suficiente para que un juez actuara sin una audiencia previa. Bernardo me miró con pura malicia. Si no podía tener mi dinero, destruiría mi vida. Javier ofreció un trato: desbloquear las cuentas de Bernardo, devolver la empresa y quizás retiraría la demanda de custodia. De lo contrario, Lucía se iría con él ese mismo día. Pensaron que me habían hecho un jaque mate, pero no fue así. Le pregunté a Marcos sobre el pago de los servicios de su abogado. Javier confirmó que había pagado a su abogado de familia 15.000 euros y mostró el resguardo del cheque. Leí el número de ruta y le dije que ese cheque estaba emitido contra la cuenta personal de Bernardo en el Banco Central, una cuenta que yo había congelado hacía 4 minutos. Ese cheque rebotaría y su abogado no presentaría ni una sola moción, lo abandonaría antes del atardecer. La sonrisa de Javier murió. Le dije a Bernardo que acababa de admitir un falso testimonio frente a 3 testigos y que Marcos, como oficial del tribunal, estaba obligado a denunciarlo. La arrogancia se desvaneció y todo lo que quedó fue miedo, sin dinero, sin palanca, sin abogado y con una investigación por perjurio en camino. Les dije que se marcharan antes de que seguridad los echara. Javier arrugó los papeles de la custodia, murmuró que había terminado y salió. Bernardo se quedó un momento esperando misericordia, pero no le di ninguna. Le dije que se fuera y salió arrastrando los pies en silencio, un hombre que había vendido su alma y se había quedado sin nada.